Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con este grupo de videos en apoyo del curso de proyectos de investigación. En esta oportunidad nos toca hablar sobre población y muestra. Ya prácticamente estamos finalizando este acompañamiento a través de videos que les van a permitir o que les han permitido a ustedes desarrollar su trabajo con algunos grados de normalidad. La población es cualquier clase bien determinada de personas, objetos o eventos. O sea, aquí hablamos de un conjunto de elementos que poseen normalmente una o más variables que son atributos, propiedades o características, como pueden leer ahí, comunes, que deben obviamente ser precisadas en el tiempo y en el espacio. La población en realidad es un conjunto de elementos a los cuales deseamos extrapolar los resultados, o sea, con ellos vamos a trabajar a través de una extrapolación de resultados, de una inferencia, es decir, los resultados de la investigación que obtengamos en la muestra a través de la estadística inferencial la pasamos a todo lo que es una población. En cambio, si podemos hacer algunos ejemplos. Si decimos la población está constituida por 589 artículos de la categoría A, obtenidos mediante la herramienta del método ABC, artículos que debido a su alto porcentaje de inversión anual necesitamos realizar un control riguroso con la finalidad de evitar pérdida y cumplir nuestro objetivo. Vamos a suponer que esa es la población. Entonces aquí la población está constituida por, ¿cierto?, los 12 procesos del área de producción para una línea de calzado, por ejemplo. Pero cuando trabajemos, nosotros trabajamos la muestra y lo que hagamos en la muestra lo inferimos en esta población. Cuando hablamos de muestra y hablamos de un subconjunto que es obviamente representativo y adecuado de la población y que brinda información acertada de esta. ¿Qué características debe tener una muestra? Para que el investigador tenga confianza al momento de generalizar a la población, o sea, de inferir los resultados encontrados en una muestra, esta debe ser adecuada, pues, y representativa. ¿Cuándo una muestra es adecuada? Cuando su tamaño garantiza las generalizaciones a la población del estudio. Es decir, debe contar con el número suficiente de elementos para garantizar la existencia de las características de la población. Para lograr adecuación se usan fórmulas o tablas estadísticas según el diseño de la investigación que se haya seleccionado. Una muestra es representativa cuando sus elementos presentan las mismas características que los elementos de la población. Es decir, la muestra es una población en miniatura, ¿no? Para lograr la representatividad, los elementos se seleccionan con técnicas de muestreo probabilísticas. Y lo que tenemos que cuidar en este caso es el tamaño de la muestra, ¿no? La muestra, como dice, maneja una unidad de muestreo, un solo elemento, un grupo de elementos sujeto a una selección. Por ejemplo, los empleados de la empresa X que se encuentran en planilla, personas que son los titulares de las líneas telefónicas del distrito X, personas que habitan las casas del barrio X, costos de los artículos de la clasificación A. Cuando hablamos de muestra, tenemos que hablar también de marco muestral, ¿no? Pero antes de esto, hay que hablar del tamaño de la muestra. La muestra debe contar con un número suficiente de elementos y va a depender de los siguientes aspectos. La población es o no homogénea, eso tenemos que verlo. La relación entre las variables puede ser estrecha o puede ser débil, y la exactitud o confiabilidad de los resultados. Así que el marco muestral es la lista de elementos de la cual es posible tomar una muestra, es decir, por afinarlo, por ejemplo, en los casos que hemos visto, la planilla de empleado, la guía telefónica, el plano catastral, el registro de costos, entre otros. Entonces, si las
Para definir el tamaño de la muestra tenemos que ver si la población es o no homogénea, o la relación está estrecha o débil, o podríamos decir los resultados son menos exactos y menos confiables, o los resultados son más exactos y más confiables. Esto hace para que podamos definir evidentemente cuál es el tamaño de la muestra. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a regresar al anterior. Si nosotros hablamos de factores, por ejemplo, población homogénea, variables estrechamente vinculadas, resultados menos exactos y menos confiables, entonces la muestra tiene que ser pequeña. Si la población es heterogénea, si las variables están debidamente o débilmente vinculadas, si los resultados son más exactos y confiables, entonces la muestra tiene que ser grande. El tamaño de la muestra se obtiene de dos maneras: por medio de fórmulas de muestreo y tablas estadísticas. Si se conocen características de la población de estudio afines a la variable, es recomendable entonces usar fórmulas, ¿no?, que en su debido momento las vamos a mencionar. Pero antes es necesario definir el nivel de confianza y el error de estimación. Por ejemplo, podemos decir 95%, que es lo usual. Un error de estimación, que es la diferencia entre la estimación y el parámetro de la población, lo determina obviamente quien va a hacer el proyecto. Y eso indica qué tan preciso desea el resultado. Z es un valor tabular de la distribución normal estandarizada. Entonces, de acuerdo a la confianza que elegimos, si elegimos 95%, entonces el Z es 1.96. P vendría a ser la proporción de la población que tiene características que a nosotros nos interesan medir. Si no es calculable, entonces asumimos 0.5. Y esto puede calcularse como por prueba piloto. Y Q proporciona a la población que no tiene, o sea, 1 menos P, características que le interesa medir. Si no es calculable, se asume 0.5. Puede calcularse por prueba piloto. ¿Por qué necesitamos tener claro esto? Porque si vamos a elegir una muestra pequeña, una muestra grande, de acuerdo a los factores que habíamos estado mencionando, población homogénea o heterogénea, variables estrechamente vinculadas o débilmente vinculadas, resultados menos exactos o más exactos, tenemos que recurrir a las fórmulas. Entonces, si estamos trabajando con la parte cuantitativa, ahí tenemos que, bueno, podemos decir, depende de la dimensión de la población, si es infinita o finita. Normalmente trabajamos con poblaciones finitas, pero vamos a trabajar con poblaciones infinitas, entonces usamos esta fórmula cuya descripción básica se encuentra aquí. O sea, el tamaño de la muestra se define por el desvío estándar que corresponde, si trabajamos con este sería 1.96, con la desviación estándar, si no se conoce, esto es ya de la población, y con la tolerancia del error, ¿no?, que normalmente es 0.05, ¿no? Y si trabajamos con variables cuantitativas de carácter finito, esta sería la fórmula donde la novedad aquí probablemente sea n, que es el tamaño de la población. En los otros casos es la ocurrencia o la no ocurrencia cuando hablamos de valores cualitativos, si ocurre o no ocurre. Y en el caso de finito, igual, solo que con el tamaño de la muestra. Como ven, las fórmulas no son difíciles de aplicar. Lo que sí tenemos que cuidar es que en algún momento probablemente se tengan que hacer algunas muestras ajustadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Podemos leerlo. Bien, dice aquí, por tal motivo. Nos dan una media poblacional, ¿cierto? Con un fin, ¿cierto? Una desviación, una varianza poblacional de 9. Y nos pregunta qué tamaño debe tener la población. Entonces pasamos los datos, ¿cierto? Y está, Z es 1.96 para un 95% de exactitud.
el margen de error es 0.725, es un error de nivel de precisión. Ya saben que esto lo castigamos así, ¿cierto? Como no se tiene conocimiento del tamaño de la población, obviamente tenemos que hallarlo de manera infinita, ¿cierto? Aquí tenemos el resultado de 66. Esto es para generalizar los resultados de la muestra a la población con un nivel de confianza de 95% y lograr que la media muestral, el rendimiento académico promedio de la muestra, no difiera del rendimiento académico promedio de la población, es decir, en más de 5%. Entonces necesitamos 66 estudiantes como muestra de toda la población de estudiantes. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablemos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. O sea, esto es importante porque tenemos que aclarar un poco primero la técnica, que es el procedimiento por el cual el investigador obtiene la información que requiere. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el enfoque de investigación, si es cuantitativo o cualitativo, eso ya lo habíamos visto cuando trabajamos las variables. La realidad presenta toda una vasta gama de datos. También puede aplicarse diversidad de técnicas entonces para su conocimiento. En cambio, el instrumento es la herramienta específica o recurso que el investigador va a emplear en el proceso para recoger los datos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una encuesta, el instrumento es el cuestionario. Si hablamos de una escala de Likert, es un test de actitud. Si hablamos de una entrevista, es una guía. Normalmente las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, eso ya se verá en el tesis 1. La observación experimental es una hoja de registro, la observación de campo es una hoja de registro con una guía de observación y el análisis documental son archivos y fichas. Hay que aclarar que cuando usemos técnicas, lo que nosotros queremos encontrar es obtener los factores que corresponden a cada uno de nuestros indicadores de las variables en las dimensiones que hemos trabajado. Me explico. Por ejemplo, si yo digo que un indicador X es igual a A entre B o se obtiene dividiendo A entre B, la técnica y el instrumento, por ende, debe proporcionarme esa información para saber A y para saber B. Es decir, yo no puedo hallar X, que es igual a A entre B, si no obtengo A y no obtengo B. Entonces yo haría mal en dimensionar una variable y aplicarle un indicador llamado X, cuyo resultado es entre A y B, y en las técnicas no tengo la forma de obtener A o B. Entonces definitivamente no me sirve. Entonces eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes comiencen a diseñar estos instrumentos con las técnicas previstas para recoger la información. Hay algunos requisitos como confiabilidad que seguramente se pueden discutir más adelante. Se refiere al grado en que su aplicación, que la repetimos a un mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales. Por eso se dice es confiable. También podemos decir que es confiable en el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿no? Aquí hay algunos criterios que se pueden usar, que no lo vamos a hacer en este curso, pero hay ciertas mediciones como el alfa de Cronbach, pero eso ya lo veremos más adelante. La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide lo que quiero medir, ¿cierto? Lo que pretendo medir. Hidalgo señala que a la objetividad como una característica adicional que debe reunir todo instrumento de medición, ¿cierto? Esta consiste en una calificación, en una puntuación, digamos, que no debe estar influenciada por otros criterios de carácter subjetivo. Es decir, la objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento, ¿no? Esos serían los requisitos para manejar, digamos, el grado de validez. No olvidemos que las técnicas de muestreo
tiene que ser representativa, ¿no? O sea, podemos decir, es representativa si reúne las características significativas de la población en sus respectivas proporciones. Entonces ya se ven qué técnicas se van a usar, si va a ser un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, un muestreo por racimos, una técnica por etapas sucesivas, una técnica de muestreo sistemático, qué sé yo, ¿no? Entonces esto sí tenemos que trabajar en cuanto a el uso de muestreo, ¿cierto? Bien, ¿en qué consiste la validación y la confiabilidad de los instrumentos? O sea, ¿qué implica hacer eso? Eso es lo que queremos explicar en este momento. Existen varias técnicas. Empecemos viendo, por ejemplo, el test o el retest, que es una medida de estabilidad. Es decir, un mismo instrumento es aplicado 2 o más veces a un mismo grupo, en condiciones similares, claro está. Si hay correlación entre los resultados, o sea, es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Medidas paralelas o formas equivalentes, hay dos versiones diferentes, pero equivalentes, se aplica a un mismo grupo de personas. La división por mitades o mitades partidas es una prueba fragmentada en dos partes equivalentes. Entonces, aquí entra a tallar lo que habíamos mencionado hace un momento sobre el alfa de Cronbach, que es en realidad un modelo matemático más que todo, que tiene un criterio de aplicación a través de fórmulas, ¿no? Aquí se usa el número de ítems que vamos a emplear, la varianza de los puntajes por cada ítem o la varianza de los puntajes totales, ¿no? Se aplica en una fórmula y ahí obtenemos el resultado. Un ejemplo es, tomamos esta encuesta con algunas preguntas a realizar, ¿cierto? Me gusta realizar, me interesó por aprender, qué sé yo, y la gente va marcando, ¿cierto? Bueno, para validar esto van a haber respuestas, ¿cierto? Y esas respuestas van a darse en estos niveles. Por ejemplo, totalmente de acuerdo 5 puntos, de acuerdo 4 puntos, neutral 3 puntos, en desacuerdo 2 puntos. Es decir, todo esto siguiendo lo que están mirando aquí dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces, hay que aplicar el alfa de Cronbach, ¿cierto? 10% de la población del objeto de estudio. Ya está, se la muestra. Tomamos, se aplica una prueba al 10% de la población, luego se tiene que medir la confiabilidad. Se ingresa en un software estadístico como el SPSS, o lo podemos hacer en Excel, no importa mucho esto. Y luego le aplicamos la fórmula que estábamos mencionando. ¿Ven? Aquí está el número de ítems, la sumatoria de la varianza de la suma de los ítems y el coeficiente alfa de Cronbach. Bueno, aplicamos de 0 a 95 o más, es excelente, de 90 a 94 elevada, etc. Se acepta cuando nos da un alfa de Cronbach encima de 0.7. Es decir, estamos hablando de muy respetable para adelante. Los valores por encima definitivamente no son tomados en cuenta. Entonces es un ejemplo de aplicación. Si hablamos de matriz de consistencia, aquí sí tendríamos que hacer un esquema para expresar en una manera sintética las concordancias entre los elementos constituidos en el proyecto de investigación. Los elementos de la matriz, como ven ahí, indispensables que aparecen en una matriz son los problemas, los objetivos, las hipótesis, la operacionalización de las variables y la metodología. En cada aspecto se pueden distinguir otros subaspectos, ¿no? Ya hemos dicho que en problemas se distinguen problema general, problemas específicos, igual en objetivos, y en hipótesis general, hipótesis específicas, etc. Entonces se elabora una matriz, y ahí se debe tener en consideración que hay que poseer una idea global, clara del proceso de investigación y conocer bien el tema de la investigación, lo que implica elaborar un diseño lógico y teórico coherente
y manejar los elementos del proceso de investigación para que todos los elementos de la matriz se puedan expresar de manera lógica y coherente. Entonces se hace esto. Esa es la matriz de consistencia. ¿Ven? El problema, que generalmente no lo tenemos como específico, sino como general, el objetivo general, la hipótesis principal, las variables, con sus dimensiones y sus indicadores, y qué metodología vamos a usar, qué población, qué muestra y qué diseño, ¿no? Esto ya es, digamos, una aplicación que de alguna manera sirve para concluir con el trabajo. Ahora es necesario también que ustedes vean lo que se ha publicado a nivel de muestra, de tipo de investigación, nivel de investigación. Por una cuestión de uniformidad en el criterio entre todos los docentes que tenemos a cargo, proyecto de investigación, tesis 1 y tesis 2, se ha creído conveniente aclarar esto del tipo de investigación. Entonces, el tipo de investigación en todo lo que es ingeniería tiene que ser aplicada por su finalidad. El nivel de investigación descriptivo y transversal. Y el diseño de la investigación es no experimental. La población sigue el mismo principio que hemos estado mencionando y aquí hay unas aclaraciones. Este documento ya está subido tanto en el formato de Schoology como en su muro correspondiente. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.